Amén. Bien, entonces en el libro de Romanos, capítulo 7, la palabra de Dios dice: ¿acaso ignoran, hermanos, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? La semana pasada hablábamos, ¿verdad?, de que una persona, de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La semana pasada les decía que este pasaje bíblico ha sido muy mal interpretado y no se ha enseñado en su mayoría de veces correctamente a qué ley se refiere, de la cual ya no estamos bajo esa ley, pero ahora estamos bajo la gracia. Entonces, para entender bien esa frase bíblica, el capítulo 7 hace un buen trabajo en explicarnos. Está hablando del matrimonio, está hablando de cómo el pueblo de Israel se había desviado, cómo Jehová les había dado un certificado de divorcio y les había dicho: ya no eres mi esposa, ahora me he divorciado de ustedes, y les dio un certificado de divorcio. Dentro de la palabra de Dios, cuando se le daba el certificado de divorcio, ya no se podía volver a casar esa persona con ese hombre. Entonces, ¿cómo es de que podía volverse? Porque por la razón de que si esa mujer iba y se casaba con otro hombre, que fue lo que hizo Israel, fue y se casó con el mundo, entonces ya no podía ser aceptado Israel por Dios y tomarla como esposa de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que tenía que suceder? Que el marido, el primer marido que le dio el certificado de divorcio a la mujer, si ese marido moría, entonces esa mujer quedaba libre de la ley del primer matrimonio y ya se podía casar otra vez libremente. Al morir Jesucristo, ¿verdad? Al morir Jesucristo, el pueblo de Israel quedó libre ¿de qué? De esa ley. Por eso es de que dice, ya no están bajo la ley, ahora están bajo la gracia. Entonces, ¿por qué gracia? Porque Dios, cuando muere el marido, le da gracia a la mujer para que pueda casarse libremente. Por eso es bajo la gracia. Esa mujer, ¿verdad?, como se refiere al país de Israel, ¿verdad?, porque siempre los países son en género femenino, no masculino. Por lo tanto, Israel como nación es femenino. Ella queda libre del primer matrimonio, pero al resucitar Jesucristo, la puede tomar como esposa de nuevo. Y ahora vamos a ver lo que el capítulo 7 nos dice, ¿verdad? Entonces dice, por eso vean lo que dice en el verso 1, dice: ¿acaso ignoran, hermanos, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pregunta. Verso 2. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. ¿Ven? Ya no está bajo ¿qué? La ley, pero ahora está bajo ¿qué? La gracia. ¿Sí? Entonces dice en el 3, así que mientras vive su marido será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley. Otra vez, ven que clarito lo aclara. Está libre de ¿qué? De la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Ahí vemos la gracia de Dios, ¿verdad?
libre. Entonces, si una mujer, si una nación, en este caso Israel, se fue al mundo y se casó con el mundo, ¿estaba haciendo qué? Adúltera. Pero cuando Jesucristo muere, quedan libres de la ley, y cuando Jesucristo resucita, entonces se puede casar, la puede tomar como esposa otra vez. En el verso 4 dice, por lo tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir, ¿qué dice? A la ley, por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro. Y vean lo que dice, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos, ¿qué? Frutos para Dios. ¿Verdad que lo explica bien el verso 7? Entonces en el 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecadoras despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de ¿qué? De llevar fruto para muerte. Fíjense bien, por la debilidad del cuerpo, de los miembros de nuestros cuerpos, la ley se manifestaba porque daba a conocer las pasiones que llevaban, que causaban pecado, y que ese pecado lleva a la muerte. ¿Cuáles eran las pasiones que pudiéramos decir que se despertaban en el pueblo de Israel que los llevaba a la muerte? Idolatría, desobediencia, abandonar el camino de Dios, practicar el pecado en una forma que le desagradaba a Dios. Y con esto digo, el practicar el pecado siempre desagrada a Dios, ¿verdad? El desenfreno de vivir y hacer cosas que le desagradaban a Jehová. El desamparar al huérfano, el desamparar a las viudas, el querer obtener lo que tenía el vecino, lo que tenía el prójimo, el no amar a su vecino como amarse a sí mismos, el planear asesinar al prójimo sin razón alguna. Y puedo decirles una infinidad de cosas, ¿verdad? De que la debilidad del cuerpo o la debilidad de los miembros del cuerpo, que dice que despiertan pasiones para hacer el mal. Y la ley enseñaba que éramos culpables y que éramos débiles o que somos débiles por la razón de que todo eso nos llevaba ¿a dónde? A la muerte. Pero vean lo que dice en el 6. Dice, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en lo nuevo del Espíritu y no en el arcaísmo o en lo antiguo, en lo viejo de la letra, de la carta. ¿Cuál carta? La carta de la ley. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que hemos quedado libres de la ley. Porque Jesucristo murió, quedamos libres de la ley en que nos ataba a ese matrimonio, a ese pacto. ¿Sí? Pero ¿qué quiere decir esto? Que entonces ya los 10 mandamientos ya no
tiene ninguna validez? Claramente que no, porque únicamente está hablando del pacto. Por ejemplo, si una persona se casa y queda viuda, queda libre para casarse de nuevo, pero la ley terrenal y la ley espiritual le sigue aplicando a esa persona. Únicamente quedó libre de ese pacto, de esa ley, de ese matrimonio, nada más. ¿Sí? Por eso dice que ahora que somos libres de la ley, dice, habiendo muerte a lo que nos ataba al pacto, dice que ahora debemos de servir nuevamente en el Espíritu. Porque se supone que nosotros morimos con Cristo Jesús cuando Él fue crucificado. También nosotros, de igual manera, morimos al pecado, a lo que nos ataba, a lo que hacía que la ley nos enseñara que éramos pecadores y que nos llevaba a la muerte. A eso morimos, y ahora que Jesucristo resucitó, gracias. Ahora que Jesucristo resucitó, ya no tiene el cuerpo que Él tenía antes. Por lo tanto, nosotros debemos de vivir en el Espíritu. Verso 7 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. ¿Sí? ¿Quién de ustedes me puede decir que si usted se pasa una luz roja, ¿verdad? Y no hay ninguna ley que establezca que el pasarse la luz roja es una violación de la ley establecida, entonces, ¿quién lo iba a multar por pasarse esa luz roja si no hubiera ley? Nadie, ¿verdad? Pero la ley le dice a usted que el pasarse esa luz roja es una violación a la ley. Por lo tanto, la ley es santa, porque es un acto de que la ley te hace reconocer que hiciste algo que no deberías de hacer. Continuando leyendo dice, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. ¿Ven la importancia? En el 8 dice, pero el pecado, vean lo que dice, el pecado aprovechándose del mandamiento, es decir, de la ley, o en este caso, hablando, ¿verdad? Sería de que, dice, no codiciarás, ¿verdad? Entonces, el pecado aprovechándose de eso, del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está, ¿qué? Muerto. ¿Sí? En el libro de Éxodos 20, capítulo 20, verso 17, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros saber que estamos haciendo algo incorrecto si no hubiera una guía de qué hacer y de qué no hacer? ¿Sí? Entonces, la ley era necesaria para que nos enseñara, fuera nuestra guía, ¿verdad? ¿Para qué? Para no desagradar a Dios y para cumplir la ley y poderle agradar a Dios. Ese era el fin. En el verso 8 dice,
Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En el verso 9, en un tiempo yo viví sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué dice eso? Porque un tiempo él estuvo libre de la ley. Pero cuando vino el mandamiento, dice que el pecado revivió y él murió, hablando espiritualmente. ¿Sí? Entonces, en Salmos 73, 22, como referencia, dice: entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. ¿Ven lo que dice? Ahora en el verso 10 dice, regresando a Romanos 7, 10, dice: y este mandamiento que era para mí, que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué le resultó para muerte el mandamiento, la ley? Porque dice que la ley, ¿verdad?, le enseñó que él vivía en pecado. En el verso 11 dice: porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. ¿Ven lo que dice la palabra? El pecado se aprovechó ¿de qué? Del mandamiento. Por eso es de que lo que para el mandamiento tenía que darle vida. Obedeces, vivirás. Desobedeces, morirás. El pecado se aprovecha del mandamiento. ¿Y qué es lo que hizo? Engañó, nos engañó, y por medio de él, engaño, del pecado, es que el ser humano muere espiritualmente. Entonces hay personas que dicen: es que es imposible poder agradar a Dios. Es imposible no pecar. Pero la palabra de Dios es tan eficiente, tan verdadera, tan pura, que Jesucristo dijo: apartados de mí, no son nada. Imposible de agradarle a Dios, dice el ser humano. Y Jesucristo dice: sí, apartados de mí no son nada, no pueden agradar al Padre, no pueden agradar a Dios. Pero luego dice Jesucristo: pero en mí, ¿verdad? Porque así lo declaran las Escrituras, somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por lo tanto, si es posible agradarle a Dios, si es posible no practicar el pecado. Aclaro, la diferencia entre practicar el pecado y pecar es mucha. Vivimos en esta tierra, vivimos en este mundo y vamos a pecar. ¿Por qué? Porque ya vimos que nuestro cuerpo, los miembros de nuestros cuerpos son ¿qué? Débiles. Pero no vamos a practicar el pecado, porque el que vive en nosotros, que nos da el poder, nos ayuda a decidir, es el que nos guía a no practicar el pecado. Él es nuestro abogado. Y por eso las Escrituras dicen que si alguien peca, que recordemos que tenemos un abogado en Cristo Jesús, ¿verdad? Por lo tanto, no practicamos el pecado,
Y eso es lo que le agrada a Jehová Dios. En el verso 12 dice, así que la ley es santa. ¿Ven? Y el mandamiento es santo, justo y bueno. Por lo tanto, ¿por qué la ley es santa? Porque no es la ley que nos hace pecar, sino que el pecado que se aprovechó de la ley por las debilidades de los miembros de nuestro cuerpo es que pecamos. El mandamiento es santo, ¿verdad? Y luego dice que es justo y bueno. Y estoy totalmente de acuerdo en esto, porque no puedo ir a contra de las Escrituras. Es increíble ver cómo tanta gente va a contra de las Escrituras, pero si las Escrituras son santas, aquí lo declara este pasaje. Así que la ley que está aquí en esta Biblia es santa. Los mandamientos que están aquí en esta Biblia es santo, justo y bueno. En el verso 13 dice, entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. Y eso es verdad. De ningún modo. ¿Sí? ¿Por qué de ningún modo? Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento del pecado llegue a ser que en extremo pecador o lleno de pecado. Entonces, ¿qué es lo que debemos decir? ¿Que lo bueno fue lo que causó la muerte? No. Por eso decía yo, ¿es cierto eso? Pregunto. De ningún modo, dice la palabra, ¿verdad? Dice todo lo contrario. Fue el pecado que produjo ¿qué? Muerte. A fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento del pecado llegue a ser en extremo pecador. Verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Ahora, pregunto, ¿cuándo inició la ley espiritual? Fue cuando Jehová le dijo a Adán y a Eva, de todo lo que hay en el paraíso, en el huerto del Edén, puedes comer, solamente de un árbol del bien y del mal no comas. Estaba ahí la ley espiritual, porque sabemos que todavía no existían los 10 mandamientos, no se les había dado los 10 mandamientos, ¿verdad? Por lo tanto, la ley espiritual inició desde la formación del hombre. ¿Y qué es lo que vemos? Leo de nuevo en el verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Entonces, ¿qué es lo que significa que él es carnal? Indica que él tiene un cuerpo, ¿verdad?, que es temporal. Indica
que a través de Adán y Eva, ¿verdad?, que fueron engañados, es que entró el pecado. Y por el engaño de Satanás es que fuimos vendidos, ¿sí?, a la esclavitud. Pero se tomó el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para que nos comprara. Y nos compró. Y todo el que en Él crea, y todo el que le reciba, no únicamente como Salvador, sino como Señor, como amo, como nuevo dueño de mi ser, de su ser, de los seres de todos, entonces Él pagó el precio que ninguno de nosotros podía pagar. Y pasamos a ser propiedad ¿de quién? De Cristo Jesús. Y en eso hay libertad. Ya no es la ley, ¿verdad?, que me tenía o que me enseñaba lo culpable, lo adúltero que fui o que era, sino que en el momento que Jesucristo paga el precio, quedo libre de la ley y entro a la gracia de Dios. ¿Sí? Y todo eso es para todo el que reciba a Jesucristo, repito, no como Salvador únicamente, no el que hace una confesión mentalmente, pero jamás cree en su corazón. Para que de veras exista la relación entre Dios y el ser humano, se necesita hacer una confesión con la boca y se necesita creer con el corazón y luego caminar en obediencia. Porque si usted hace una confesión de boca, hace una oración, pero sigue viviendo en desobediencia, entonces usted hace nula esa confesión. No Dios, usted mismo. Perdón. Y va a vivir siguiendo ¿en qué? En esclavitud, esclavizado del pecado. En el verso 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Ven? ¿De qué está hablando ahora? Déjenme leer el 16, verso 16. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. ¿Escucharon lo que dice? Si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que la ley es buena. Verso 17, así que ya no soy yo el que hace, sino el pecado que habita en mí. Es decir, estando espiritualmente muerto o muerta, el pecado que habita en la persona es el que determina lo que usted va a hacer. Es el que toma las decisiones por usted porque sigue esclavizada del pecado. Verso 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Es cuando la persona dice voy a hacer esto y nunca lo hace. Y lo que no quiere, lo que no dice que va a hacer es lo que termina haciendo. ¿Cuántas veces hemos dicho ya no voy a hacer esto? Y en cuanto se nos presenta la oportunidad, se nos olvida que dijimos que ya no lo íbamos a hacer y lo volvemos a hacer.
¿Sí? Ahora bien, aquí dice bien claro, ¿verdad? Dice, en mi carne no habita nada bueno. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Entonces el Espíritu Santo nunca puede habitar en un ser humano porque somos de carne y no puede habitar nada bueno. Muy importante es entender la palabra de Dios y el contexto en lo que está hablando. Desafortunadamente, cuando no se tienen esos principios, se malinterpreta mucho la palabra de Dios. Fíjense bien lo que significa esto. Es decir, en mi carne no habita nada bueno, que lo que es la carne, el cuerpo, no puede desear nada bueno. Pero acuérdense bien clarito que Jehová Dios declaró que nuestro cuerpo es ¿qué? El templo del Espíritu Santo. ¿Sí? La carne, lo que es los deseos, no puede desear nada santo. Pero dentro de nuestro cuerpo hay lo que se llama el hombre interno. Por lo tanto, el cuerpo, sí, no los deseos del cuerpo, pero el cuerpo es donde puede habitar el Espíritu Santo cuando Dios nos ha dado al Espíritu Santo. ¿Qué indica eso? Que no vamos a desear ya, el cuerpo ya no va a tener deseos. Claro que va a tener deseos, porque sigue vivo, es un alma viviente, ¿verdad? En el momento que el Espíritu deja este cuerpo, entonces ya no tiene vida, ya no tiene deseos. Por lo tanto, en el momento que pierde los deseos porque ya no tiene vida, entonces ¿qué es lo que pasa? Para de pecar, para de desear el pecado. ¿Entienden eso? ¿Sí se entiende? Entonces dice, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Ahora bien, en el verso 19 dice, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. ¿Y cómo es que nosotros podemos practicar lo bueno? Bueno, bien clarito. Camina en el Espíritu y así no que le darás lugar o no llenarás los deseos de la carne. Toda decisión de lo bueno o de lo malo es de acuerdo al Espíritu. El Espíritu va a caminar, en el Espíritu vas a tomar decisiones de agradar a Dios. Fuera del Espíritu no vas a poder tomar esa determinación de poderle agradar a Dios porque estás espiritualmente muerto. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo que vas a practicar si estás espiritualmente muerto? Vas a practicar lo que le desagrada a Dios. Aunque tu conciencia va a estar en desacuerdo, siempre el desagradar a Dios va a estar presente y lo vas a practicar. Pero cuando estás vivo espiritualmente, entonces tienes una ley espiritual que te dice no lo hagas. Y tienes el poder espiritual para no hacerlo.
En el verso 20 dice, y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Algo interesante. El pecado nunca tiene llenazón. La muerte nunca tiene llenazón. Nunca se llena. El infierno nunca se llena. Entre más pecamos, más practicamos el pecado, más queremos pecar. Pero hay algo interesante. Pero si nos damos a practicar, nos entregamos más bien o nos enfocamos en practicar el bien, el practicar la santidad, entonces empezamos a desear lo santo, no carnalmente, pero espiritualmente sí. Porque despierta en nosotros como un instinto de que sabemos que ya no queremos hacer lo malo, lo que desagrada a Dios, porque queremos vivir una vida que santa. Queremos vivir una vida en santidad, por eso vamos a decidir hacer lo que le agrada a Dios. Y entre más empezamos a practicar hacer el bien, indica que el pecado ¿qué? Habita menos en nosotros. ¿Sí? Entonces, vean lo que dice el verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que el mal está presente en mí. ¿Por qué? Porque todavía nuestra carne va a desear el pecado. ¿Por qué lo va a desear? Porque todavía esa debilidad que está en nosotros va a trabajar a contra de nosotros. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Pablo cuando a Pablo se le dio un aguijón? Dice que 3 veces, ¿verdad? Le hizo oración a Dios. ¿Y qué fue la respuesta de Dios? Fíjense bien, se le dio el aguijón a Pablo para que jamás pensara más alto de lo que no debería de él mismo. ¿Por qué? Conociendo la debilidad de la carne. ¿Y qué es lo que dice? Que Dios le contestó, mi gracia es suficiente. Porque en tu debilidad es cuando el poder, mi poder, dice Dios, se manifiesta mejor. Ahora, ¿qué estamos diciendo aquí? ¿Que la palabra de Dios se contradice? Claramente que no. Así como la ley, el pecado se aprovechó de la ley para trabajar en nuestra debilidad, para llevarnos a la muerte, ahora el poder de Dios se manifiesta en nuestras debilidades porque su gracia es suficiente para nosotros. En el verso 22 dice, porque en el hombre interior, ¿se acuerdan que hace ratito mencionaba el hombre interior? Aquí está. Porque el hombre interior, porque en el hombre interior, ¿qué dice? Me deleito con la ley de ¿quién? De Dios. El hombre interior. ¿Cuál es ese hombre interior? El que usted y yo y nosotros no podemos ver. Pero Dios sí lo ve. Pero es el hombre interior que está vivo. Que ese lo alimentamos espiritualmente.
Y en ese hombre interior, usted y yo y nosotros debemos que deleitarnos en Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Vean lo que dice el 23. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Hay otra ley, ¿verdad? ¿Y dónde es donde se hace esa, otros miembros? Perdón, déjenleo de nuevo. 23. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que esa hace guerra contra la ley de ¿quién? De mi mente, de su mente, de nuestra mente. ¿Y qué es lo que hace? Dice, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Pero ¿qué pasa si cuando esa guerra se derrota en la mente? Por ejemplo, esa guerra inicia en la mente. Si yo quiero ir a robar, el pensamiento me llega a mi mente de que quiero ir a robar algo. Y en el momento, ¿verdad? En el momento que hay la intervención divina del Espíritu Santo, de Dios, y me enseña que el robar es a contra de Dios, y desisto en robar, entonces ya no soy prisionero del pecado. Soy libre. Porque la guerra la peleé en la mente de que no voy a robar por la divina intervención de Dios que me da la facultad, el poder de decidir correctamente bien en lo que a Él le agrada. Entonces ya no soy prisionero de la ley que está en mis miembros de querer robar. Quedo libre. Ahora bien, lo que dice, vean lo que dice en el verso 24. Miserable de mí, ¿quién me puede liberar de este cuerpo de muerte? Si una persona muere separado de Dios, entonces el cuerpo, ¿verdad?, se muere. ¿Por qué se muere? Porque espiritualmente está muerto. Entonces dice Pablo, miserable de mí, que es otra palabra que se pudiera usar como miserable. Desahuciado. ¿Verdad? Desahuciado soy yo. ¿Por qué desahuciado? Porque no tiene el Espíritu Santo. Dice, ¿quién me podrá liberar de este cuerpo de muerte? Y luego aquí está la respuesta. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. ¿Y por qué dice eso? ¿Acaso no somos libres del pecado cuando hemos recibido la salvación, cuando hemos recibido el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu de Jesucristo vive o mora en nosotros. Sí, pero vamos a seguir pecando. Por eso dice
que aún así con la carne vamos a servirle a la ley del pecado, porque el pecado no se ha terminado. No somos esclavos del pecado, pero el pecado va a continuar hasta el último día que Dios nos saque de este cuerpo. Cuando el hombre interior, el hombre interno, salga de este cuerpo, ¿verdad? Ese es el día que ya no vamos a pecar. Pero mientras estemos con vida en este cuerpo, vamos a seguir pecando. Por eso es que dice que con la carne va a servir la ley del pecado, pero con la mente, ¿verdad? Con la mente vamos a servir la ley de Dios, porque ya no vamos a practicar el pecado. ¿Y quién es el que va a salvar? ¿Quién es el que nos va a dar la salvación? Dice bien clarito, ¿verdad? Le doy gracias a Dios por Jesucristo. ¿Nuestro qué? Nuestro Señor. ¿Nuestro qué? Salvador. Nuestro abogado. Nuestro mediador. Y démosle gracias de verdad a nuestro Padre Celestial, porque no nos abandonó. Porque aunque somos destituidos, aunque somos o fuimos destituidos, aunque somos rechazados por el mundo, debemos de darle gracias por haber enviado a nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Él, a través de Él, podemos tener salvación y obtener la vida eterna.